Hola, ¿qué tal amigos de Ven? Sígueme. Esta semana vamos a ver una clase muy interesante que se titula Esta es la senda, que abarca el segundo libro de Nefi de los capítulos 31 al 33. Son solamente 3 capítulos, pero están muy buenos. Y pese a que son pocos capítulos y son muy cortos, la clase está muy interesante porque toca temas como la doctrina de Cristo, la lengua de ángeles y la obediencia. Así que quédense. Y para empezar con el capítulo 31 me agrada algo que vemos en el versículo 3, dice, porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. Y hace un tiempo Rubén nos compartió algo en un FSY. Yo lo escuché en un FSY y decía que en verdad el Señor hablaba el idioma de todos los hombres, pero no se refería tanto a una lengua, ¿no? a algún idioma en específico, sino que se refería a que Dios podía tocar nuestros corazones como sea que nosotros seamos. Dios, decía Rubén, habla enojado, Dios habla apático, Dios habla perezoso, Dios habla un buen de idiomas en el estado en que nosotros nos encontremos para tocar nuestros corazones a fin de que nosotros comprendamos. Y Él siempre va a hacer ese esfuerzo de asegurarse de que nosotros estemos entendiendo las cosas que Él desea comentarnos. Es interesante todo el capítulo 31, porque habla acerca de la doctrina de Cristo. Básicamente, y en pocas palabras, el libro de Mormón nos dice que Cristo tuvo que ser bautizado a pesar de que Él no tenía ningún pecado, para cumplir con toda justicia, para mostrarnos la senda. Y dice que es lo que nosotros debemos hacer para poder cumplir igual con las cosas. Nosotros sí tenemos pecados y sí tenemos de qué arrepentirnos, pero especifica que Cristo lo hizo para mostrarnos el camino y la senda que hemos de seguir. Cristo nos invita a venir a Él y a seguir el mismo camino. El Padre Celestial también nos invita a arrepentirnos y a seguir el camino o las palabras de su Hijo. Y al final del capítulo 31 me gusta, el versículo 21 dice, y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, aquí esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Y me gusta, ¿no? Esta es la única senda, esta es la única doctrina por la cual el hombre puede ser salvo. Y es verdad, los preceptos de Cristo y la puerta por la cual Él entró, pues es como dicen las Escrituras, ¿no? Es muy estrecha, es muy pequeño el camino realmente, pero si nosotros nos esforzamos por seguirlo, podemos obtener lo mismo que Él tiene. Él quiere que le sigamos. Él está en un lugar donde tiene esa como posición o esa altura para pedirnos que lleguemos hacia donde Él está. Y es muy interesante el capítulo 31, básicamente se refiere a todo eso. Enseña cuál es la doctrina de Cristo, cuál es su ejemplo y nos invita a que vengamos a Él. En el versículo 15, igual del capítulo 31, dice, y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado Hijo son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin no es hasta el fin de mes o fin de semana o el fin del año, sino que debemos seguir hasta el fin de nuestras vidas. Perseverar hasta el fin no incluye solamente estar en las reuniones del domingo o apegarse un poquito a las normas de Dios. Perseverar hasta el fin es un esfuerzo constante que los santos deben realizar para poder estar en el camino, para poder mantenerse en ese camino que Cristo dio. Luego dice que si perseveramos hasta el fin, Él nos va a dar la lengua de ángeles. Y ya habló un poquito en el capítulo anterior de eso, de que el Espíritu Santo va a llegar a nosotros a testificarnos acerca de que la doctrina es verdadera. Y dice que el Espíritu también habla como con una lengua de ángel, ¿no? Con la lengua del Espíritu. Entonces dice que si nosotros logramos tener eso, logramos perseverar hasta el fin, recibiremos y nos bautizamos, recibiremos esa lengua de ángeles, ese poder de hablar con autoridad y de poder ayudar a las demás personas. Al final de todo el capítulo, básicamente la lengua de ángeles es la capacidad que nosotros tenemos de hablar un poquito más como Cristo y de invitar a las personas a venir a su evangelio. Entonces esa sería como la
característica distintiva de lo que es hablar con lengua de ángeles. No se refiere a hablar en un idioma extraño y dar vueltas y decir palabras que nadie entiende, ¿no? No, significa hablar como Cristo o como el Espíritu Santo lo harían y traer paz a la vida de las personas. Se nos dice quién va a ser nuestro compañero constante. En el capítulo 32, versículo 5 dice: porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís al Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Una vez que ya estamos en la senda, una vez que estamos esforzándonos, va a haber cosas que tal vez no podemos, no sabemos qué hacer, ¿no? Elecciones muy precisas para nuestro futuro, como el trabajo, el casarnos, el estudiar, ciertas cosas que a lo mejor vamos a tener duda de cómo hacerlas o de qué elegir. Y ahí es cuando va a estar el Espíritu Santo, ¿no? Con nosotros, ayudándonos a tomar decisiones. Él nunca va a tomar las decisiones por nosotros, pero sí nos va a ayudar a saber cuál es un buen camino que podríamos seguir y cuál definitivamente no lo es. Entonces es muy interesante, ¿no? Si ya se bautizaron, si ya tienen el don del Espíritu Santo y es necesario tal vez arrepentirse de algunas cosas, arrepiéntanse para que puedan tener el don del Espíritu Santo y la compañía constante con ustedes y puedan elegir. El Señor a mí sí me ha ayudado a tomar buenas decisiones. A pesar de que me ha ayudado a tomar buenas decisiones, también yo he elegido a lo largo de mi vida tomar malas decisiones, pero Él nunca me ha dejado y siempre me hace saber por medio del Espíritu Santo cuando la estoy regando y cuando estoy haciendo las cosas mal. Entonces sí es un compañero constante y sí, es cierto que no va a luchar todo el tiempo con nosotros, pero sí va a estar ahí en los momentos fáciles y los momentos difíciles sobre todo. Para finalizar, en el capítulo 32 nos dice que el Señor o el Espíritu Santo van a dar testimonio de Cristo y del libro de Mormón. Y es muy interesante porque Nefi está diciendo y despidiéndose, dice que al final, en el juicio, nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y que en el juicio Él nos va a demostrar que sí, que esas cosas que había escrito eran verdaderas y que Dios se las había mostrado. Dice que espera vernos en el último día y también cierra el libro con algo muy interesante y muy característico de Nefi, que es la escritura, es segundo de Nefi 32, versículo 15. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Es algo muy característico de Nefi y yo debo obedecer. Él había llegado a un punto en su vida en el que entendía estas cosas y entendía que no le podía fallar al Señor en lo que le había prometido que iba a hacer. Y Nefi mismo habla con lengua de ángeles, habla con esta lengua de arrepentimiento y de cambio. Entonces, eso fue el primer y segundo libro de Nefi. Ojalá que podamos aprender un poquito de esta doctrina de Cristo y que podamos llevarla a cabo. Hay algunos anuncios, el Ven Sígueme Primaria se sube hasta mañana lunes. Tuvimos algunas dificultades, pero el lunes ya está. Mañana Ven Sígueme Primaria por la noche, hora del centro de México, a las 6 de la tarde. También tenemos otras cositas que recordarles. Se acerca el censo nacional en todo México. Si se acercan se van a tener que acercar a preguntarles a sus hogares, de los que viven en México, a qué iglesia pertenecen. Y si queremos como apoyar a que las cosas se hagan en orden, deberíamos estar contestando que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces esos son como todos los anuncios de ahorita. Otra cosa más. Les recordamos que de lunes a viernes vamos a tener el audiolibro de Santos 2. Entonces vamos a estarlo subiendo de lunes a viernes, cada día un capítulo. A partir de precisamente de mañana lunes vamos a tener Santos 2 a las 6 de la mañana. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 el miércoles y así hasta que acabemos. Más o menos terminaríamos por mayo de escuchar el audiolibro de Santos. Entonces les hacemos esa invitación, que lo puedan escuchar. Tal vez si no tienen mucho tiempo de leer, lo pueden poner en su automóvil o mientras hacen alguna otra cosa en casa. Ahí va a estar el audiolibro. Les dejamos también el link. Pueden buscarlo como Santos volumen 2 capítulo y ahí van a salir los capítulos que ya hemos subido. Pensábamos hacerlo nosotros, de hecho ya habíamos grabado el primer y segundo capítulo, pero nos dimos cuenta que la iglesia ya lo había subido, entonces vamos a utilizar precisamente el audiolibro de la iglesia para tenerlo en YouTube y que tengan el acceso de manera tal vez más sencilla a él. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a este canal y a esta clase. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Nos vemos la siguiente con el libro de Jacob. Hasta luego.